Hola gente, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien. En el día de hoy vamos a empezar la serie sobre microeconomía. Muchos podríamos pensar que no es tan importante como la macroeconomía, pero si te quedas hasta el final podrás conocer por qué es igual o incluso más importante que la macroeconomía. ¿Te interesa? Vamos a ello. En este video vamos a explicar los siguientes temas. ¿Qué es la microeconomía? Su etimología, es decir, de dónde viene la palabra, los elementos que más se discuten, su importancia, las ramas que abarca, algunos ejemplos y para finalizar, variables muy importantes. ¿Qué es la microeconomía? Es la rama de la economía que se ocupa del comportamiento económico de los individuos, las empresas y los mercados. Etimología. La palabra microeconomía proviene del griego micros, que significa pequeño, y oikonomía, que significa administración de una casa. Como su nombre lo indica, se centra en los aspectos más pequeños de la economía. Elementos. Algunos de los conceptos más mencionados en microeconomía son bienes y servicios. Son los elementos que se producen y consumen en una economía. Los bienes son productos que pueden ser tocados, como un automóvil o un celular, mientras que los servicios son actividades que se prestan a otros, como un vuelo en una aerolínea o la estadía en un hotel. El precio es la cantidad de dinero que se paga para comprar un bien o servicio y se determina por la interacción entre la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad del bien o servicio disponible para la venta y la demanda es la cantidad del bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar por un precio determinado. Los agentes económicos son las personas, empresas y organizaciones que participan en la economía y toman decisiones sobre la producción, el consumo, la inversión y el ahorro. Y por último tenemos los mercados, los que son espacios físicos o abstractos donde los agentes económicos intercambian bienes y servicios. Importancia. Aquí hay algunas razones para tomar en cuenta lo importante que es la microeconomía. Nos ayuda a entender el funcionamiento de la economía. La microeconomía nos ayuda a entender cómo los consumidores toman decisiones sobre qué comprar, cómo las empresas toman decisiones sobre cuánto producir y a qué precio vender, y cómo los gobiernos toman decisiones sobre cómo recaudar impuestos y gastar dinero. Contribuye a la formación de políticas económicas. Los gobiernos utilizan la microeconomía para formular políticas económicas que ayuden a mejorar la economía. Por ejemplo, los gobiernos pueden utilizar la microeconomía para diseñar políticas que ayuden a reducir el desempleo, aumentar el crecimiento económico y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Contribuye a la asignación eficiente de recursos. La microeconomía nos ayuda a entender cómo los recursos se asignan de manera eficiente en la economía. La asignación eficiente de recursos significa que los recursos se utilizan para producir los bienes y servicios que más valoran los consumidores. Ayuda a estudiar los comportamientos humanos. La microeconomía nos ayuda a entender los comportamientos humanos que afectan a la economía. Por ejemplo, la microeconomía nos ayuda a entender cómo los consumidores responden a los cambios de precios, cómo las empresas toman decisiones sobre la producción y cómo los gobiernos toman decisiones sobre la recaudación de impuestos. Permite la solución a problemas económicos contemporáneos. La microeconomía nos ayuda a entender problemas económicos contemporáneos y a desarrollar soluciones a estos problemas. Por ejemplo, la microeconomía nos ayuda a entender los problemas del empleo, la inflación y la pobreza. Mejora la toma de decisiones. La microeconomía nos ayuda a tomar mejores decisiones económicas. Por ejemplo, la microeconomía nos ayuda a decidir qué productos comprar, qué empresas invertir y qué políticas económicas apoyar.
Y por último, es aprovechable en el comercio internacional porque la microeconomía nos ayuda a entender el comercio internacional y a tomar decisiones sobre este. Por ejemplo, nos ayuda a entender el efecto de los aranceles, las cuotas y los subsidios en este. Ramas. Las ramas o áreas que puede abarcar la microeconomía son el consumo. Esta rama de la microeconomía estudia cómo los agentes económicos toman decisiones sobre qué bienes y servicios comprar y a qué precios. Los consumidores toman estas decisiones en función de sus ingresos, preferencias y los precios de los bienes y servicios. Producción. Esta rama de la microeconomía estudia cómo las empresas toman decisiones sobre cuánto producir y a qué precios vender. Las empresas toman estas decisiones en función de sus costos, tecnología, competencia y demanda de los consumidores. También tenemos los mercados, que son lugares o espacios donde los consumidores y las empresas intercambian bienes y servicios. Juegan un papel importante en la economía ya que permiten a los consumidores y las empresas encontrar precios para los bienes y servicios que les interesan. Equilibrio general. El equilibrio general es una situación en la que todos los mercados de una economía están en equilibrio. Esto significa que los precios de los bienes y servicios son iguales a los precios de equilibrio y que la demanda de todos estos bienes y servicios es igual a la oferta. Es un concepto importante en microeconomía ya que ayuda a explicar cómo funciona la economía en su conjunto. La economía del bienestar. Esta rama de la microeconomía estudia cómo se puede mejorar el bienestar de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Utiliza modelos económicos para analizar los efectos de las políticas públicas y de las decisiones que toman los individuos sobre su bienestar. Y por último tenemos la teoría de juegos, que es un modelo matemático que ayuda a estudiar cómo los individuos toman decisiones cuando interactúan entre sí. Por ejemplo, puede ser en caso de competencia o de cooperación. Ejemplos. En este punto únicamente me limitaré a dos ejemplos. Si tú quieres comprar un celular nuevo en Amazon, puedes utilizar la microeconomía para comparar precios, leer reseñas de productos y decidir qué características son más importantes para ti. Otro ejemplo de la aplicación de la microeconomía es de una empresa de producción de muebles que está considerando lanzar un nuevo mueble al mercado. Puede utilizar la microeconomía para estimar la demanda, calcular los costos de producción y fijar un precio que sea competitivo. Variables muy usadas. Algunas variables que son muy usadas por los economistas son el costo, que es la cantidad de dinero que se gasta para producir un bien o servicio. El beneficio es la diferencia entre los ingresos y los costos. La rentabilidad es la relación entre los beneficios y los costos. Se expresa como un porcentaje. Por ejemplo, si una empresa tiene beneficios de $100,000 y costos de $50,000, su rentabilidad es del 200%. Esto significa que la empresa obtiene $2 de beneficio por cada dólar que gasta. Eficiencia es la capacidad de producir la mayor cantidad de bienes y servicios con la menor cantidad de recursos. Y por último, la renta es el ingreso que recibe una persona o empresa por la propiedad de un bien o servicio. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Hasta la próxima.